Bueno, seguimos aquí, última media hora, columna, como dice la canción que acabamos de escuchar, Rockumentales. ¿Cómo va, Gonza? ¿Todo bien? Bien, bien, buenas tardes, ¿cómo va? Excelente. Voy a repetir lo que dijo Blas, hermosa remera de Mujer Zebra, ahí mostrándola. Una cosa que quiero preguntarte, sí. ¿Vas a ver Camionero hoy? Voy a ver a Camionero, junto con Mujer Zebra, tal vez las dos mejores bandas que más me gustan, al menos, del momento del rock nacional, junto con otras, ¿no? Pero bueno, dos de las que más me gustan, Mujer Zebra, Camionero, hoy Camionero en Vorterix, nos vemos ahí. Bien. ¿Cómo que dijiste, Rosaura? Decirlo de nuevo. Exactamente, lleven las donaciones para el espacio Luciano Arruga. La semana que viene vamos a estar comentando algo que va a estar sucediendo. Van a dar todo documento de civilización, ¿sí? En el espacio de Luciano. Lo hace siempre Camionero, ¿no? Sí. En las fechas convoca a alguna Exacto. organización, algún espacio para que lleven donaciones de algún tipo. Exactamente. Bueno, Gonza, vamos a tu columna. ¿De qué vas a hablar hoy? Vamos a hablar de dos documentales que recién salieron del horno, ambos de la semana pasada. El primero vamos a arrancar con el de Duki, Rockstar Duki desde el fin del mundo, de Alejandro Hartman, un documental que se puede ver en Netflix. El título hace un juego de palabras con uno de los primeros cortes que tuvo Duki, que fue Rockstar, con Duki desde el fin del mundo, que así se llamó el segundo disco de Duki. Por eso el título del documental, un documental que narra toda la historia de Duki. La verdad me gustó mucho. Lo digo... Tengo una pregunta, Gonzalo. Sí. ¿Has sido oyente de Duki? No. No. La verdad es que no. Y de hecho me sorprende porque el género urbano es un género con el que me estoy encontrando. Ajá. Casi que vi a mis estudiantes que me empiezan a preguntar, ¿conoces a tal profe? No. Y me pasan un par de temas, saben que me gusta mucho la música, ven esta columna, escuchan el programa, siempre me bancan en todos los proyectos, así que un abrazo para mis estudiantes también, que por ejemplo los del bachillerato vinieron acá el otro día, a esta casita con parlantes que es La Tribu, así que les mando un saludo. Yo llego al trap vía mis estudiantes, soy una generación que ya pisa los 40, con lo cual el trap y los géneros urbanos lo encuentran ya grande, mayor, por ahí, como público, y por ellos me voy enterando de cosas que van saliendo. Cuando salió el documental de Duki, les dije, ¿lo van a ver, chicos? Sí, todos muy contentos con el documental, y dije, bueno, yo también, y lo voy a analizar en la columna. La verdad que me gustó mucho, porque narra toda la historia, no solamente de Duki, sino que paralelamente del trap también en Argentina. Arranca con los días previos a River, que a los dos River que hizo Duki, y me encanta porque arranca ya con una premisa que nos deja alerta en el documental. Le preguntan a Duki, che, ¿estás seguro, no? ¿Sabés de lo que va a ser la conferencia? ¿Querés algún tip? No, yo me dedico a esto, dice, y va a la conferencia de prensa para River y se pone a llorar. Se quiebra y se para y se va, de hecho agarra su mate y se va. Claro, le agarró como un ataque entre pánico, nervios, ¿no? Y así arranca el documental y lo linkea con el inicio de Duki en el trap, un pibe que a los 16 años no quería estudiar, no tenía muchas pasiones, no tenía muchos gustos, hasta que empieza a rapear porque conoce a A$AP Rocky, uno de los grandes traperos de Estados Unidos, se anota como en las primeras batallas, graba un video para la Red Bull, a los 16 años, video que de alguna manera la pega y empieza a ir a lo que se llamaba el quinto escalón en el Parque Rivadavia, a ciertas batallas, la termina ganando en el 2016 y graba, ese fue el premio, ¿no? Grabar una canción de el quinto escalón, graba No Vendo Trap y a la semana tenía 500.000 reproducciones. Entonces, claro, ahí la empieza a pegar Duki y la empieza a pegar el trap en Argentina, que hasta ahí no tenía tanto recorrido. Lo linkean con los inicios de Bizarrap también, porque agarra ese tema y empieza a hacer videos que después terminaron siendo, de alguna manera, la conexión con las sesiones actuales que hace Bizarrap. Y se conocen, Duki, Bizarrap, empiezan a pegar onda entre otros traperos de ese momento, estamos hablando del 2016, del 2017, y empiezan a crecer en público, en reproducciones, por redes sociales, en vivo también. Pasa algo que es como rupturista en la vida de Duki, que en un chiste familiar, las hermanas le dicen, bueno, el último que se va a ir de casa es Mauro, y Mauro es Duki. Y Duki dice así, ok, se para, agarra las maletas y se va de su casa a vivir a una casa en Villa Crespo que hoy es conocida como la cuna del trap, ¿no? Una casa que se llamó La Mansión en su momento. La de Antesana.
a la calle Antesana. Claro, exactamente. Esa calle, ahí termina yéndose a vivir con ICA y Neopistea, con quienes forman Modo Diablo, ¿no? Un supergrupo de trap, se podría decir, 3 exponentes del trap en Argentina. Ahí, de alguna manera, empieza cierta etapa de descontrol de Duki, pero a través de ese descontrol también empieza a crecer un paralelismo con lo que pasa con los raperos de Estados Unidos, ¿no? Esa cuestión de descontrol total por un lado, pero por el otro lado empiezan a crecer en masividad. Y lo que termina pasando es muy interesante, porque terminas cantando en los premios Gardel y tiene ese cruce con Charlie. No fue un cruce directo, pero Charlie sube a buscar el premio que gana y dice, hay que prohibir el autotune. Y entonces, claro, todos empiezan a decirle a Duki, che, fue por lo que cantaste vos. Y Duki dice, está buenísimo. O sea, me escuchó Charlie y me barrió Charlie. O sea, yo ya no pido más nada. Esto es genial. Entonces todos estaban recalientes, los que escuchaban trap o el público de Duki, y Duki estaba chocho con ese bardeo. La cuestión es que igualmente el descontrol, las drogas, los excesos, lo llevan a un momento de completo desarraigo en su vida, no en su producción, pero sí en su vida personal, y llega la cuarentena. Y la cuarentena lo salva. Lo dice él, lo dice su madre, lo dice su padre, sus hermanos, sus amigos. Lo que lo salva es la cuarentena. Porque él estaba descontrolado totalmente. Y con el barbijo no podía meterse. No, lo salva porque dice, ahí tuvo un momento para parar de todo ese mundo descontrolado y no podía hacer otra cosa que estar en su casa y grabar videos vía redes sociales, y los amigos le decían, che, loco, te vemos mal. Y lo bueno del documental es que muestra todos esos claros oscuros, ¿viste? Bueno, estaba así, pero también pasaba esto. Y en un momento esto se corta, esa dicotomía del descontrol y la fama, y queda solo la cuarentena. Queda la soledad de la cuarentena. Y ahí el chabón frena, dice el documental, que tuvo el tiempo precisamente para que un adolescente madure, y vemos un cambio en la trayectoria de Duki que es hacia el profesionalismo. Vemos un chabón profesional a partir del 2021. Y así es como llega el Gran Rex, así es como llega el Vélez, y después de tantos Vélez, los productores dicen, che, da para un River. Porque además también el documental muestra eso, cómo los productores lo empiezan a convencer a Duki de las cosas. Porque Duki en un momento está en esa de, ¿para qué quiero un productor? Si con la camarita me grabo, salgo en las redes sociales y listo, ya está. Y los productores lo empiezan como un poco a enderezar en esa, bueno, pero mirá, no toda la carrera de la música es así vía redes sociales, lo enderezan, y claro, llegan estos Vélez, que es lo que a los productores les hace decir, che, si hacemos un River. Yo me acuerdo que el Duki en una conferencia hablando de River dijo esto de, bueno, pero si yo a los 20 y pico de años hago un River, que es lo más grande a lo que pueda aspirar tal vez un artista en la Argentina, ¿qué me queda, no? Medio como que toqué el techo. Sí, pero acá estoy leyendo los apuntes del machete que nos mandó Gonza, y hubo algo mucho más grande. Yo no quiero que nadie de River se enoje, pero sí, fue más arriba todavía. Fue más arriba todavía, porque en esa conferencia que dice Pau, es donde después le hacen una repregunta y se quiebra. Es con la que empieza el documental. Porque le dicen, bueno, ¿y a dónde pensás que vas a llegar? Tenés 20 y pico, llegaste a River, y se queda mudo y se va. Se emociona, se quiebra y se va. Claro, cuando termina River, él lo que dice es, River va a ser un punto de inflexión, porque si me sale mal, ya está, tiré la carrera por la borda. Si me sale bien, no hay techo. Y pasa eso, sale muy bien River, muestran imágenes de River, muestra cómo lo acompañó todo los grandes exponentes actuales del trap. No solamente ICA o Neopistea, sino también Nicki Nicole, Emilia, que ya era su novia, muestran imágenes de cómo se conocieron, de sus primeros encuentros. Emilia también lo acompaña en el River. Y después, claro, después del River, ¿qué? El Santiago Bernabéu de Madrid, España. El Duco se va para España, toca, llena el Santiago Bernabéu, nada más ni nada menos. Que toquen la luna que la vamos a copar, ¿no? Claro, o sea, ya ahora no queda, ahora sí no hay techo, ahora ya es, no sé. El Madison. El Madison Square Garden, claro, como Billy Joel, linkeándolo con la columna de hace 2 meses atrás. Bueno, llega el Bernabéu Duki y lo que termina pasando es que él reconoce, yo River lo terminé disfrutando, pero al principio lo sufrí por esta dicotomía que marcaba, pero el Bernabéu fue el primer show grande que disfruté 100%. Ahí sentí que fui Mauro, que fui yo, dice. Entonces, claro, termina muy bien el documental, porque después de todos estos claroscuros, Duki termina estallando el Santiago Bernabéu y diciendo,
ahora estoy en mi mejor momento, estoy disfrutando estos grandes recitales. Y la verdad que el documental está buenísimo para conocer del trap, para conocer los inicios de este género urbano y también para conocer la trayectoria del Duki. Bien, entonces este es el primero de los documentales, Rockstar Duki desde el fin del mundo, dirigido por Alejandro Hartman. Lo encuentran en Netflix y, digamos, con el Duki la dejaste arriba, pero no te venís con chiquita después, ¿eh? Y no, porque se viene una despedida que estaba esperando, no lo había dicho en la columna porque pensé que iba a ser en diciembre, pero se adelantó y se estrenó el jueves pasado en Paramount Plus, de Tanya Alexander, Ozzy Osbourne, No Escape From Now, la despedida del gran Ozzy Osbourne. Básicamente el documental, que está en Paramount Plus vía MTV, narra los últimos 4 años de Ozzy Osbourne. La verdad que a mí me encantó, me emocionó, me partió al medio el documental. Soy muy fan de Black Sabbath y de Ozzy, y la verdad que los últimos 4 años de Ozzy, vieron que Ozzy graba un disco, del cual vamos a estar hablando luego, y después no se supo mucho más de eso hasta que entra al Salón de la Fama. Bueno, está muy bien narrado toda esa etapa de Ozzy en el documental. El documental arranca con una escena muy de los Osbourne. Para los que tenemos 30 y largos, recordaremos ese reality show en MTV. Discusiones con Sharon, con los hijos, con los perritos, ¿no? Pero que también son muy serias, porque ya no son discusiones tontas de no saber cómo usar el tenedor, sino discusiones de qué va a pasar con mi vida, me duele la espalda, esto es peligroso, esto me molesta. Claro. Y Sharon haciendo malabares con eso por los compromisos que tenía Ozzy en ese momento. Bueno, estamos en el 2024, pero en el documental nos vamos al 2019. O sea, ese documental que arranca el 24 de octubre del 2024 nos lleva al 24 de octubre del 2019. Claro, ahí empezamos a entender qué pasó con Ozzy. Ozzy se cae y casi se rompe el cuello. O sea, casi no la cuenta de esa caída. Yo no tenía ese dato. Yo tenía el dato de que tenía mal de Parkinson. Esto es lo que se hizo público. Pero el primer problema que tuvo Ozzy fue que se cayó y casi se mata. Claro. Casi se rompe el cuello. Y de esa operación sale muy mal. Porque muestran las radiografías, esto está muy bien narrado en el documental, que súper mega recomiendo. Le ponen los tornillos en la columna, pero no queda bien. Al contrario, queda con más dolor. Entonces entra en un pozo depresivo y le llega a la hija de Ozzy la posibilidad de que Ozzy grabe un tema con Post Malone. No sé si ubican el tema, Take What You Want, un tema que se hizo muy conocido allá por el año 2019. Que es la vuelta de Ozzy a la música después de 9 años, porque el último disco lo había grabado en el 2010. Graba ese tema con Post Malone, que lo mete en el disco siguiente, en el 2019, Ordinary Man. Discazo total de Ozzy, ese del 2020-2019, que aparte con una banda increíble y que cuentan los miembros de la banda cómo entraron a tocar en esa banda. Estamos hablando de Duff McKagan, de Guns N' Roses, el baterista de los Chili Peppers, Chad Smith, todas eminencias del rock and roll que se juntan para grabar este disco con Ozzy, que tiene varias participaciones, un tema con Elton John, este tema con Post Malone, por ejemplo, que decíamos recién. Vuelve a sacar el disco y cuando vuelve a girar se vuelve a caer. Y ahí cuando se vuelve a caer empieza esa caída que lo llevó hasta el final de sus días, con sus dolores de espalda, sus dolores de cuello, sumado al problema con el Parkinson que tenía. Entra en un pozo depresivo del que parece que no va a salir, hasta que el 8 de agosto del 2022, fíjense cómo va avanzando el documental, arranca en el 2024, se va al 2019 y desde ahí empieza toda una cuestión cronológica de su carrera, porque en el 2022 cierra los Commonwealth Games en Birmingham, su ciudad natal, tocando Paranoid de Black Sabbath con Tony Iommi. Claro, explota el lugar con Paranoid y él la rompe. Él canta increíble. 8 de agosto del 2022 y después de todos los problemas que venía contando. Entonces, bueno, le llega la oportunidad de grabar un nuevo disco, Patient Number 9, que es el último disco de estudio que va a grabar Ozzy Osbourne. Lo graba en el año 2022, un disco que a mí particularmente me gusta mucho, una gran despedida, un disco que, ¿saben a qué disco me hace acordar, salvando las distancias? A Blackstar, de David Bowie. Porque es un disco de despedida. Claro. O sea, ahora con el diario del lunes, no porque tengan que ver esos dos discos, sino porque son dos discos de despedida, y que me parece que dialogan en algún punto en ese tema de las despedidas, de las eminencias del rock internacional. ¿Con quiénes graba ese disco? Bueno, con muchísimos músicos que podemos encontrar en los créditos, pero también lo más importante de esos años es que Ozzy entra en el Salón de la Fama del rock and roll. Y él dice, no, yo no puedo cantar en el Salón de la Fama, no voy a ir, le dice a Sharon. Y Sharon le dice, tenés que ir.
Dice, bueno, sí, es verdad, tengo que ir, pero ¿quién va a tocar? Yo me ocupo. Le arma un bandón con Maynard James Keenan de Tool, Billy Idol, Robert Trujillo de Metallica, Chad Smith de los Peppers. Tranca. Le arma esa banda, este supergrupo. Tocan 3 temas. Él está al lado sentado en un sillón, todo muy, muy metalero. Cuando termina y bueno, queda en el Salón de la Fama, él dice, bueno, listo, ya está. Solo me queda una cosa que me deprime, que es que no me pude despedir de mis fans. Necesito despedirme de mis fans antes de partir, porque estoy llegando al final. Esto es fines del 2022. Y Jarrett le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si nos podemos despedir en Villa Park. Aston Villa, Inglaterra, Birmingham, todo cerraba, todos quisieron participar. La cantidad de nombres que aparecen, Pantera, Tool, Metallica, todo lo que te quieras imaginar del metal, quiso participar. Había bandas que tocaban en Suecia el día anterior y dijeron, no pasa nada, nos tomamos un vuelo para estar en Birmingham. Había que estar en la despedida de Ozzy, y además nadie confiando en que se iban a agotar las entradas, que volaron, obviamente. Todos querían estar en ese recital. Lo interesante del documental en esta última media hora es cómo Ozzy empieza a preparar ese show. Va al gimnasio, empieza a entrenar, con dolores, el chabón no se podía mover. Y empezaba a entrenar con un físico-terapeuta que le decía, bueno, mira, vamos a hacer lo que puedas. Y el chabón, vos lo ves sufriendo de los dolores, pero por el otro lado, esta cuestión de tengo que estar ahí parado, cantando, y ya no le dicen, no, parado no, tenés que estar sentado. Bueno, tengo que estar sentado, cantando todas las canciones del setlist, porque va a ser mi despedida. Si no, ¿qué sentido tiene este recital? Y efectivamente, el show fue el 5 de julio, y Ozzy murió el 22. O sea, se muere dentro de la música. Un tipo que, mismo en el documental, va a decir, yo pensé que me moría a los 40, qué paradójico, yo antes tomaba pastillas para divertirme y ahora tomo pastillas para mantenerme vivo. Y llegué a más de 70 rockeando, no me puedo quejar. Si acá no la rompo, si este no es el mejor show, ¿qué sentido tiene hacerlo? La rompe, el show fue lo que fue, Back to the Beginning. Un tiempo lo podíamos ver por YouTube, no sé si sigue estando colgado. Yo se los recomiendo, es muy emotivo. Les recomiendo el documental. Y si después se quedan con ganas de ver otro, vean uno que narra toda la trayectoria de Ozzy, que es del 2011. O sea, toda la trayectoria menos por eso lo pueden conectar, que es God Bless Ozzy Osbourne. Estaba en Amazon hace un tiempito, si no lo pueden encontrar por ahí, se los recomiendo para conocer la vida de este monstruo del metal que se fue en julio del 2025. Excelente, entonces, Ozzy No Escape for Now, de Tania Alexander en el Paramount. Ya volvemos. Excelente, Gonza.